Un hombre rico abandonó a su novia, una limpiadora, por ser pobre y se casó con una mujer adinerada. Años más tarde, vuelve a verla, pero esta vez ella tiene gemelos. Leticia siempre fue una joven de corazón bondadoso y espíritu decidido. Desde pequeña, tenía un brillo especial en los ojos, alimentado por sueños que para muchos parecían inalcanzables. No provenía de una familia adinerada, ni tuvo las oportunidades que muchos de sus compañeros disfrutaron. Sin embargo, su determinación y su deseo de ayudar a los demás guiaron sus pasos desde temprana edad. Criada en un humilde barrio de los suburbios de la ciudad, Leticia fue la primera en su familia en terminar la preparatoria. Su padre, un albañil de pocas palabras, y su madre, una costurera que trabajaba largas horas, hicieron todo lo posible para que su hija tuviera una vida mejor. Pero Leticia sabía que, incluso con el apoyo y el amor de su familia, su camino estaría lleno de desafíos. Desde la adolescencia, Leticia soñaba con trabajar en el área de la salud. Quería marcar una diferencia en la vida de las personas, como lo hicieron las enfermeras que cuidaron a su madre cuando enfermaba por el arduo trabajo. Cuidar la salud de los demás no era solo una profesión para Leticia, era una vocación que sentía profundamente. Después de terminar la preparatoria, buscó empleo para ayudar con los gastos del hogar y al mismo tiempo ahorrar para cumplir su gran sueño, estudiar enfermería. Fue entonces cuando consiguió trabajo como limpiadora en uno de los hospitales más grandes de la ciudad. Aunque no era el trabajo de sus sueños, sabía que era el primer paso hacia el futuro que anhelaba. Todos los días, Leticia recorría los pasillos del hospital limpiando con dedicación. Por las noches, cuando el hospital estaba más tranquilo, aprovechaba sus descansos para estudiar. Sentada en el pequeño comedor destinado al personal, se sumergía en libros de biología y anatomía, soñando con el día en que cambiaría su uniforme de limpiadora por una bata de enfermera. Fue durante una de esas noches cuando conoció a Rafael, uno de los médicos más respetados del hospital. Se encontraron casualmente cerca de la máquina de café. Leticia, siempre tímida, no esperaba que Rafael iniciara una conversación, pero él parecía interesado en conocerla. Lo que comenzó como un intercambio de palabras amables pronto se convirtió en diálogos frecuentes. Con el tiempo, Leticia y Rafael empezaron a verse con regularidad. Rafael era todo lo que Leticia admiraba, un médico brillante, dedicado y respetado por sus colegas. Además, era carismático y amable, lo que hacía que Leticia se sintiera especial cada vez que estaban juntos. Poco a poco, ella comenzó a enamorarse de ese hombre que parecía ver más allá de su trabajo como limpiadora. Sin embargo, con el paso de los meses, Leticia empezó a notar una dualidad en el comportamiento de Rafael. Cuando estaban solos, él era cariñoso y atento. La trataba con respeto y le decía cuánto admiraba su determinación. Pero en el entorno laboral, su actitud era completamente diferente. Evitaba interactuar con ella frente a los demás empleados y cuando lo hacía, sus palabras eran breves y distantes. Rafael nunca la invitaba a los eventos sociales del hospital y mantenía su distancia, justo cuando Leticia más necesitaba una demostración pública de afecto. Al principio, Leticia intentó justificar el comportamiento de Rafael pensando, es médico, tiene una reputación que cuidar. Quizás solo quería separar lo personal de lo profesional. Sin embargo, con el tiempo, las excusas que se daba a sí misma comenzaron a perder sentido. Había algo más detrás de ese distanciamiento y Leticia no podía ignorar la sensación de que Rafael se avergonzaba de ella. Sabía que Rafael provenía de una familia rica y eso pesaba en su relación. Los amigos y colegas de Rafael eran médicos, abogados y empresarios, personas que vivían en un mundo completamente diferente al de Leticia. Ella, una joven de origen humilde que trabajaba limpiando el hospital, nunca se había sentido tan lejana de ese universo. Por más que intentara evitar la confrontación, el malestar creció hasta volverse imposible de ignorar. Una noche, después de otro encuentro secreto, Leticia decidió confrontar a Rafael. ¿Por qué nunca me presentas a tus amigos? ¿Por qué parece que siempre me estás escondiendo?, preguntó con una voz cargada de inseguridad. Rafael, como de costumbre, intentó calmarla con palabras dulces. Pero esta vez, la explicación que solía funcionar sonó vacía. El hospital es un lugar complicado, dijo sin mirarla a los ojos. Solo quiero evitar complicaciones. Leticia escuchó las palabras, pero no pudo tragarse la excusa. ¿Qué era lo que Rafael realmente quería evitar? ¿Qué había de malo en
estar con ella. Aunque deseaba creer que las intenciones de Rafael eran sinceras, la realidad era demasiado dura para ignorarla. Él se avergonzaba de su trabajo, de su origen y, sobre todo, de ella. A partir de ese momento, la relación que antes parecía ser una fuente de felicidad, comenzó a convertirse en una mezcla de alegría y dolor. Leticia amaba a Rafael, pero cada día que pasaba, el peso de ser tratada como un secreto la lastimaba más. En las sombras crecía su malestar. Sabía que merecía más, que su valor no se encontraba en el trabajo que realizaba, ni en la cuenta bancaria que no poseía, sino en la persona que era, fuerte, decidida y capaz de amar profundamente. Sin embargo, el miedo a perder a Rafael le impedía tomar una decisión drástica. Así, Leticia seguía viviendo en esa dualidad, dividida entre el amor que sentía por él y el dolor que crecía en su corazón. Era una mañana más en el hospital, como tantas otras. Leticia llegó temprano, como siempre, para comenzar su turno. El hospital aún estaba en silencio y el sonido de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. Comenzó a organizar sus materiales de limpieza y se dirigió al consultorio de Rafael. Su corazón, que antes se calentaba solo con pensar en él, ahora estaba pesado. La noche anterior había dejado cicatrices. Rafael, una vez más, la había tratado con un cariño que se sentía forzado. La distancia que él mantenía en el hospital contrastaba dolorosamente con la intimidad que compartían fuera de allí. Leticia intentaba concentrarse en su trabajo para no pensar demasiado. Mientras ordenaba el consultorio de Rafael, sus ojos se posaron sobre algo inusual en la mesa. Un sobre blanco, elegante, con detalles dorados que brillaban bajo la tenue luz. Dudó por un momento, pero la curiosidad la dominó. Tomó el sobre y notó el nombre grabado cuidadosamente: Dry. Rafael Oliveira y Mara Acosta. El nombre de Rafael estaba junto al de otra mujer. Leticia frunció el ceño, intentando entender quién era. Con dedos temblorosos, abrió el sobre y lo que encontró la dejó paralizada. Era una invitación de boda. Leyó las palabras 1, 2, 3 veces, como si intentara absorber el impacto de lo que veía. Rafael estaba comprometido, pero no con ella, sino con una mujer llamada Mara Acosta, a quien pronto asoció con una familia influyente en el hospital. Mara, hija del renombrado Dry Costa, jefe de cirugía. La realidad golpeó a Leticia como una avalancha. Su pecho se sintió aplastado por el dolor de una traición que no podía procesar de inmediato. ¿Cómo había podido hacerle creer algo tan diferente? El vacío dentro de ella crecía, consumiéndola. Todas las promesas y sonrisas que habían compartido ahora parecían amargas ilusiones. El sobre cayó de sus manos y una oleada de calor recorrió su cuerpo, seguida de una frialdad paralizante. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero Leticia no estaba lista para desmoronarse allí, en medio del consultorio de Rafael. Su cabeza estaba llena de preguntas, pero la más importante la desgarraba. ¿Por qué? ¿Por qué nunca le había contado? ¿Por qué la había mantenido en las sombras mientras construía una vida con otra mujer? Con el corazón hecho pedazos y la mente en un torbellino de emociones, Leticia tomó sus cosas y salió del hospital, ignorando las miradas preocupadas de los pocos colegas que se cruzaron en su camino. El trayecto de regreso a casa se sintió interminable. Al llegar, finalmente dejó fluir las lágrimas. El dolor, la traición y la humillación eran abrumadores. Pensó en todas las conversaciones que habían tenido, en cada momento en que Rafael la había hecho sentir especial, solo para descubrir que nada de eso era real. Él la había utilizado. En los días siguientes, Leticia apenas podía salir de su casa. La imagen de la invitación de boda no dejaba su mente y con ella venían los recuerdos de cada sonrisa, cada toque, cada mentira. Sabía que no podía continuar así. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo Rafael había sido capaz de ocultar algo tan importante. Esa misma noche, Leticia decidió enfrentarlo. Lo llamó y le pidió que la recibiera en su casa. Rafael parecía despreocupado, su voz tranquila como siempre. Leticia, por otro lado, sentía un peso en el pecho que apenas podía soportar. Al llegar, Rafael la recibió con una sonrisa
sonrisa que pronto desapareció al notar la seriedad en su rostro. Sin decir una palabra, Leticia sacó la invitación de boda de su bolso y la colocó sobre la mesa. Rafael miró el sobre y su rostro se endureció. Sabía que había sido descubierto. Leticia finalmente rompió el silencio. Rafael, ¿te vas a casar? Las palabras salieron rasgadas con el dolor evidente en cada sílaba. Y no es conmigo. El silencio que siguió pareció resonar en toda la habitación. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Continuó Leticia. Yo no significo nada para ti. Rafael soltó un suspiro pesado, evitando mirarla a los ojos. Leticia, yo quería decírtelo, pero... vaciló, buscando las palabras adecuadas. Somos de mundos distintos. Rafael siempre lo supo. Desde el principio, él entendía que había algo más profundo en Leticia, algo que lo inquietaba. Ella representaba lo que él nunca tuvo el coraje de hacer. Seguir sus sueños, aun si eso significaba desafiar todas las expectativas. Escogió a Mara porque con ella el camino ya estaba definido, era más fácil. Pero con Leticia, el futuro era incierto, y Rafael nunca supo cómo lidiar con la incertidumbre. Esas palabras cayeron sobre Leticia como un golpe en el estómago. Mundos diferentes, repitió incrédula. ¿Me mentiste todo este tiempo? Yo no significaba nada para ti. No fue una mentira, respondió Rafael con voz baja pero sin emoción. Lo que tuvimos fue real, pero nunca podría haber sido más que eso. Mara es con quien debo casarme. Nosotros somos iguales, tiene sentido. Leticia sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Entonces, nunca fui suficiente para ti, dijo, mientras las lágrimas recorrían su rostro. Solo fui una distracción mientras planeabas tu vida con otra. Rafael intentó defenderse, pero Leticia ya no quería escuchar más. Se levantó, temblando de emoción, y se dirigió hacia la puerta. Al salir, una parte de ella sintió alivio. Al menos ahora tenía las respuestas, por más dolorosas que fueran. Pero ese alivio no disminuía el dolor. Rafael la había usado, y ahora Leticia tendría que enfrentarse a esa verdad. Él nunca la amaría como ella lo amaba. Al cerrar la puerta detrás de ella, Leticia también cerraba un capítulo de su vida. Aunque las heridas aún estaban abiertas, la traición de Rafael la había dejado devastada. Los días que siguieron estuvieron llenos de una tristeza abrumadora, un peso en su pecho que parecía no disminuir. Se sentía traicionada, humillada, como si todo lo que había construido emocionalmente se desmoronara. Cada vez que caminaba por los pasillos del hospital, donde tantas veces intercambiaron miradas y sonrisas, el dolor aumentaba. Su trabajo, que antes era un refugio, se había convertido en un recordatorio constante de la mentira que había vivido. Leticia sabía que necesitaba un cambio, que no podía seguir en la misma ciudad, frecuentando los mismos lugares y conviviendo con los dolorosos recuerdos de Rafael. El hospital, las calles que solían recorrer juntos e incluso los cafés donde se encontraban ahora parecían impregnados de dolor. Era como si cada rincón de esa ciudad la asfixiara, impidiéndole seguir adelante. Fue entonces cuando decidió dejarlo todo atrás. Con sus pocos ahorros, Leticia comenzó a planear una nueva vida lejos de allí. Abandonar un trabajo estable y la ciudad donde había crecido era arriesgado, pero sentía que no tenía otra opción. Necesito irme, se repetía a sí misma como un mentre. La ciudad que alguna vez le había parecido llena de posibilidades, ahora se había convertido en una prisión emocional de la que necesitaba escapar. En pocas semanas, Leticia encontró un pequeño departamento en una ciudad distante. Era un lugar simple y tranquilo, donde podría comenzar de nuevo, lejos de las sombras del pasado que la acechaban. Sentía un profundo dolor en su corazón, pero también un alivio creciente. Irse significaba un nuevo comienzo, una oportunidad para dejar atrás el pasado y reconectar consigo misma. El viaje hacia su nueva ciudad estuvo acompañado por el constante ruido de las ruedas sobre el asfalto, una banda sonora apropiada para sus pensamientos inquietos. Las montañas a lo lejos se alzaban como centinelas silenciosas, mientras el cálido viento que entraba por la ventana traía consigo una promesa de renovación, pero también un recordatorio constante de lo que dejaba atrás. En el trayecto, los paisajes pasaban frente a sus ojos, pero su mente estaba atrapada en sus pensamientos. Aún dolía, y mucho, pero Leticia sabía que no permitiría que el dolor
mejor la definiera. Al llegar a su pequeño departamento, experimentó una extraña sensación de paz. Al instalarse en ese modesto pero acogedor lugar, respiró profundamente y se permitió sentir algo que hacía mucho no experimentaba: esperanza. Voy a reconstruirme, murmuró para sí misma mientras miraba por la ventana. El viento agitaba suavemente los árboles y la vista pacífica la calmaba. El futuro aún era incierto y el camino hacia un nuevo comienzo no sería fácil, pero Leticia estaba decidida a seguir adelante. Sabía que merecía algo más que ser una sombra en la vida de otra persona. Ahora, en un nuevo lugar, con un nuevo comienzo, estaba lista para descubrir quién podría llegar a ser. La vida en la nueva ciudad trajo a Leticia una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. A medida que pasaban los días, empezó a adaptarse a su nueva rutina, lejos de todo lo que le recordaba a Rafael. El trabajo que consiguió, aunque sencillo, era honesto y ocupaba su tiempo. Poco a poco, comenzó a sentirse más fuerte, capaz de avanzar. El dolor aún estaba presente, pero empezaba a transformarse en algo más, en una determinación por reconstruir su vida. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Leticia. Unas semanas después de su mudanza, comenzó a notar que su cuerpo estaba diferente. Se sentía constantemente cansada y las náuseas frecuentes empezaron a preocuparla. Al principio pensó que se debía al estrés de la mudanza y las emociones intensas. A pesar de que los síntomas no desaparecían, Leticia decidió que era hora de consultar a un médico. La visita parecía solo una formalidad, una revisión rápida para asegurarse de que todo estuviera bien. Sin embargo, cuando terminaron las pruebas, el médico entró en la sala con una sonrisa cautelosa. «Tengo una noticia que quizás no esperabas», dijo con voz calmada. «Estás embarazada». Leticia quedó atónita, esa palabra resonaba en su mente mientras intentaba asimilar lo que significaba. Estaba embarazada, y de Rafael. La noticia fue un choque, pero lo que el médico mencionó después hizo que su corazón se detuviera por un momento. «Hay algo mal», continuó. «Estás esperando gemelos». Salió de la clínica en estado de shock, con las palabras del médico aún resonando en su cabeza. Gemelos. Dos vidas creciendo dentro de ella. El camino de regreso a casa le pareció irreal y cuando finalmente se sentó en su pequeño sofá, las lágrimas empezaron a caer por su rostro. Estaba embarazada de Rafael, el hombre que había roto su corazón y había elegido a otra persona para compartir su vida. Pensar en él ahora resultaba doloroso, pero el embarazo lo cambiaba todo. Ya no se trataba solo de ella, había dos vidas nuevas que dependían de ella. Aún así, Leticia sabía que no podía, ni quería, contarle a Rafael. Él había tomado una decisión y esa decisión no la incluía. Con el pasar de las semanas, Leticia empezó a aceptar la idea de la maternidad. El miedo inicial fue cediendo y un sentimiento creciente de amor la llenó. Sabía que criar a dos hijos sola sería un desafío, pero también sabía que era lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Decidida, se prometió a sí misma que les daría a sus hijos todo el amor y cuidado que necesitaran. Pero, al igual que Elena, Leticia se encontraba frente a decisiones difíciles. ¿Qué era más importante ahora? ¿Proteger a sus hijos en un mundo incierto o enseñarles el valor de las luchas que los moldean? Cada vez que miraba a los gemelos, Leticia sentía que el legado de Elena, su fortaleza y sacrificio, ahora vivía a través de ella. Un día, mientras organizaba algunas cajas viejas traídas de la casa de sus padres, Leticia encontró algo que cambió su visión de sí misma. Entre papeles olvidados había una carta envejecida. Curiosa, la abrió y lo que leyó la dejó sin aliento. La carta revelaba que Leticia había sido adoptada cuando era bebé, algo que sus padres adoptivos nunca le habían contado. El impacto fue enorme. ¿Cómo podía haber vivido tantos años sin conocer la verdad sobre sus orígenes? ¿Por qué sus padres nunca le mencionaron nada? Sentada en el suelo, con la carta en las manos, Leticia sintió el peso de una nueva realidad caer sobre sus hombros. ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? ¿Por qué la dieron en adopción? A pesar del torbellino de emociones, Leticia supo que no encontraría paz hasta obtener respuestas. Así comenzó su búsqueda para descubrir la identidad de su madre biológica. El camino fue difícil. Obtener información sobre adopciones antiguas era complicado y muchos documentos estaban incompletos o inaccesibles. A pesar de los obstáculos, Leticia no se dio por vencida. Finalmente, una pista la llevó a una ciudad cercana,
donde conoció a Elena, su madre biológica. Al verla por primera vez, Leticia se sorprendió por la fragilidad de Elena. La mujer que tenía ante ella no era la figura que había imaginado. Enferma y envejecida, Elena llevaba en sus ojos el peso de una vida marcada por decisiones difíciles. Con voz débil, le contó su historia. Había sido obligada a darla en adopción debido a la pobreza extrema. Fue la decisión más difícil de mi vida, dijo Elena con lágrimas en los ojos, pero quería que tuvieras una oportunidad mejor que la que yo podía ofrecerte. Con el tiempo, Elena había logrado salir adelante y construir una vida estable. Pero nunca se casó ni tuvo otros hijos. Pasé toda mi vida buscándote, confesó entre sollozos, pero nunca pude encontrarte. Las palabras de Elena despertaron en Leticia una mezcla de emociones, dolor por saber que su madre biológica la había buscado durante tantos años y arrepentimiento por no haberse encontrado antes. Pero también sintió paz al finalmente conocer sus orígenes. A partir de ese momento, Leticia y Elena empezaron a construir una relación, recuperando el tiempo perdido. Aunque los días de Elena estaban contados, Leticia estaba decidida a estar a su lado hasta el final. En los meses que siguieron, Leticia cuidó de su madre biológica, sabiendo que cada momento compartido era una oportunidad para sanar las heridas del pasado. Durante largas tardes, Elena le contaba a Leticia historias de su juventud, explicándole las dificultades que había enfrentado y por qué había tomado la dolorosa decisión de darla en adopción. Leticia, por su parte, escuchaba con paciencia y cariño, comprendiendo el sacrificio de su madre. En los últimos días de vida de Elena, Leticia permaneció a su lado, sosteniendo su mano y ofreciéndole el amor que no pudieron compartir antes. Cuando Elena finalmente partió, Leticia sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Elena le había dejado un legado de fortaleza y sacrificio, y como último acto de amor, le dejó una herencia que le daría los recursos para construir un nuevo futuro. Leticia vio cómo su vida tomaba un nuevo rumbo. Abrir una clínica no fue tarea fácil. No solo tuvo que aprender sobre administración, sino que también se enfrentó a los prejuicios de empresarios que no creían en su visión. Sin embargo, cada obstáculo solo fortalecía su determinación. Los años no solo transformaron su vida, sino que también dejaron su huella en su cuerpo. Pequeñas arrugas aparecieron alrededor de sus ojos como un recordatorio visible de cada batalla librada. Pero lejos de debilitarla, Leticia veía en esas líneas el símbolo de su fortaleza. Cada una representaba decisiones difíciles, sacrificios y, sobre todo, la resiliencia que la había llevado hasta allí. Siempre enfocada en ayudar a los que más lo necesitaban, aquella mujer que un día soñó con estudiar enfermería ahora tenía los recursos para lograr algo grandioso. Leticia sabía que el dinero no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para transformar vidas, empezando por la suya y la de los gemelos que llevaba en su vientre. Los meses tras la muerte de Elena fueron un periodo de transformación para Leticia. Mientras su embarazo avanzaba, también empezó a planear un nuevo proyecto: abrir clínicas comunitarias para personas de bajos ingresos. Inspirada por la historia de su madre biológica y por sus propias dificultades, Leticia quería ofrecer atención médica de calidad a quienes, como ella, a menudo no tenían acceso a los cuidados necesarios. El sueño de ser enfermera se había transformado en algo mucho más grande. Ahora, no solo deseaba ayudar como profesional de la salud, sino también generar un cambio real. Utilizó la herencia de Elena para poner en marcha su red de clínicas, comenzando en un barrio necesitado de la ciudad en la que había crecido. El proyecto era ambicioso, pero sencillo en su esencia: ofrecer consultas, exámenes y tratamientos a precios accesibles, asegurando que todos, sin importar su situación financiera, tuvieran acceso a la atención médica. Ella sabía lo que era enfrentar la falta de oportunidades y no quería que otras personas pasaran por las mismas dificultades que ella y su madre habían sufrido. Las clínicas rápidamente ganaron la confianza de la comunidad, gracias a la atención humanizada y a los profesionales que Leticia seleccionaba cuidadosamente. No solo valoraba sus habilidades técnicas, sino también su compromiso con la misión de cuidar a las personas con dignidad y respeto. Aquella mujer que soñaba con ser enfermera ahora se había convertido en una empresaria y filántropa,
dedicando su vida a asegurar que nadie fuera desatendido por falta de recursos. A pesar de todo su éxito profesional, la mayor alegría de Leticia estaba aún por venir. Los gemelos nacieron sanos y fuertes, trayendo nueva luz a su vida. Los criaba sola, con el mismo amor y dedicación que un día había recibido de su madre adoptiva y, más tarde, de Elena. Aunque ser madre soltera de 2 bebés era agotador, Leticia enfrentaba cada obstáculo con valentía y resiliencia. Sus hijos eran su mayor motivación. Los primeros años de maternidad fueron intensos, pero Leticia supo encontrar un equilibrio entre el cuidado de sus hijos y la expansión de sus clínicas. Nunca perdió de vista lo más importante: crear un ambiente amoroso para los gemelos. Leticia quería que crecieran conociendo el valor de la compasión, el trabajo duro y la importancia de ayudar a los demás. Pueden ser lo que quieran, siempre que hagan el bien, solía repetirles mientras los abrazaba con cariño. Mientras sus hijos crecían, las clínicas de Leticia también prosperaban. El proyecto, que había comenzado modestamente, pronto se expandió a otras ciudades, convirtiéndose en una red de referencia en atención comunitaria. La dedicación y visión de Leticia no solo fueron reconocidas por las comunidades locales, sino también por autoridades en el ámbito de la salud. Pasó a ser vista como una líder en su campo, invitada a dar charlas y compartir su historia de superación y transformación. Aunque había alcanzado el éxito, nunca olvidó sus raíces. Continuaba visitando los barrios más pobres, los mismos en los que había crecido, para asegurarse de que sus clínicas mantuvieran el enfoque en ayudar a quienes más lo necesitaban. Leticia se aseguraba de mantener un contacto directo con los pacientes, comprendiendo sus necesidades y dificultades, lo que la mantenía conectada con su esencia. Para Leticia, su trabajo no era solo una profesión, era su misión de vida. Poco a poco, comenzó a ver su camino como una prueba de que, a pesar de los desafíos, es posible reinventarse y encontrar fuerza en la adversidad. El amor por sus hijos, el legado de Elena y los valores que heredó de sus padres adoptivos la moldearon en una mujer fuerte, resiliente y comprometida con el bienestar de los demás. Leticia había superado el dolor y convertido sus cicatrices en algo grandioso, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia para quienes la rodeaban. Ahora, con sus gemelos creciendo sanos y su red de clínicas en plena expansión, Leticia miraba al futuro con optimismo. Era una tarde tranquila y soleada cuando Leticia, una mujer realizada y fuerte, decidió salir a almorzar con sus gemelos. El restaurante, sencillo y acogedor, estaba ubicado en un barrio encantador de la ciudad. Sus hijos, llenos de energía y alegría, no paraban de hablar y reír, llenando el ambiente con la inocencia de la infancia. Leticia los observaba con ternura, maravillada de lo rápido que habían crecido y cómo cada día a su lado traía una nueva experiencia y más amor. Sin embargo, en medio de tanta tranquilidad, un movimiento cerca de la entrada del restaurante llamó su atención. Leticia levantó la vista. Por un breve momento, su corazón se aceleró. La figura que avistó era inconfundible, incluso después de tantos años. Rafael, el hombre que alguna vez significó tanto para ella y también el responsable de una de las mayores decepciones de su vida, estaba allí parado en la puerta, con una expresión de sorpresa que claramente indicaba que también la había reconocido. Leticia sintió una mezcla de emociones, sorpresa, un poco de nerviosismo, pero también una profunda indiferencia que no esperaba sentir. El tiempo había pasado y el amor que un día le causó tanto dolor ya no estaba ahí. Ella había cambiado, se había transformado y la mujer que él conoció ya no existía. Rafael vaciló por unos momentos, visiblemente desconcertado, pero finalmente se acercó a la mesa de Leticia. Parecía nervioso, como si no supiera qué decir o cómo reaccionar ante la situación. Sus ojos iban de los gemelos a Leticia, y ella pudo ver la confusión en su rostro, como si tratara de resolver un rompecabezas que no lograba comprender del todo. Leticia, murmuró, incrédulo. ¿Puedo sentarme? Leticia, manteniendo la serenidad, asintió, aunque por dentro se estaba preparando para lo que vendría. Sabía que tarde o temprano este reencuentro sería inevitable, y ahora ese momento había llegado. Rafael se sentó a la mesa, con la mirada fija en los gemelos que seguían distraídos con la comida y los juegos. Por unos instantes, no dijo nada,
nada, solo los observaba, intentando asimilar lo que tenía ante él, pero que aún no podía procesar por completo. He oído que tu vida ha cambiado mucho, dijo Rafael finalmente, con una voz vacilante. Sí, respondió Leticia, con una calma que la sorprendió hasta a ella misma. Mi vida ha cambiado. Yo he cambiado. Había una firmeza en su voz que Rafael no esperaba. La miró con una mezcla de admiración e incomodidad, como si estuviera frente a alguien que ya no reconocía. El tiempo había pasado, y la Leticia que él había dejado atrás ahora irradiaba confianza y serenidad, muy diferente a la joven insegura que alguna vez fue. Me divorcié, confesó Rafael tras un largo silencio. Parecía que para él esa información era importante, como si tratara de justificar sus decisiones pasadas. Mara y yo no funcionamos. Ella no quería hijos, y eso nos separó. Me di cuenta demasiado tarde de que tomé decisiones equivocadas. Leticia lo escuchaba en silencio, sin mostrar ninguna reacción. Las palabras de Rafael, que en otro tiempo habrían removido su corazón, ahora no tenían el mismo impacto. Él continuó, buscando las palabras adecuadas. Sé que cometí errores, dijo Rafael, mirándola directamente a los ojos, pero nunca dejé de pensar en ti. Cometí muchos errores, Leticia, y me arrepiento de lo que pasó entre nosotros. Leticia, que hasta ese momento había mantenido la calma, finalmente habló. Su voz era firme, pero no había enojo en sus palabras, solo una verdad innegable que llevaba dentro desde hacía años. Rafael, lo que pasó entre nosotros es parte del pasado. Yo ya no soy la misma persona, y tú tampoco. Seguí adelante. Rafael asintió con la cabeza, visiblemente arrepentido. Nunca debía haberte dejado, dijo, su voz cargada de remordimiento. Todo lo que pasó. Debí haber sido más honesto contigo, con nosotros. Leticia respiró hondo, reflexionando por un momento. Había superado el dolor, reconstruido su vida, y ya no cargaba con el peso de esa historia. Lo que la movía ahora era el presente, sus hijos, su trabajo y la nueva vida que había construido. Sin embargo, había algo que Rafael necesitaba saber. Rafael, dijo ella, con una voz más suave pero aún cargada de convicción, ellos son tus hijos. Esas palabras flotaron en el aire por un instante como un golpe que lo tomó por sorpresa. Apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Murmuró, atónito. ¿Ellos son míos? Sí, Rafael, son tus hijos, pero los he criado sola. Tú tomaste una decisión en su momento y yo tomé la mía. Nunca te necesité para criarlos. Rafael parecía desmoronarse, como si el peso de sus decisiones finalmente cayera sobre sus hombros. Miró de nuevo a los gemelos, ahora con una nueva perspectiva. No lo sabía, dijo con la voz quebrada. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Leticia respiró profundamente antes de responder. Porque no eras parte de mi vida en ese momento. Y no quería que crecieran con alguien que no sabía lo que quería. Desde el momento en que supe que estaba embarazada, todo lo que hice fue por ellos. Rafael permaneció en silencio, luchando por encontrar las palabras. Parecía abatido, cargado de arrepentimiento, pero Leticia sabía que esa era una realidad con la que él tendría que lidiar. Ella no estaba allí para reconciliarse ni para buscar justificaciones. El pasado ya había sido enterrado y lo que importaba ahora era el futuro. ¿Puedo ser parte de sus vidas? Preguntó Rafael con la voz temblorosa. ¿Puedo conocerlos, estar presente? Leticia lo miró por un largo momento, reflexionando. Sabía que sus hijos merecían conocer a su padre, pero también sabía que esa decisión no se tomaría a la ligera. Ellos merecían a alguien que estuviera dispuesto a estar presente de verdad, no a alguien que viniera y se fuera según las circunstancias. No te voy a impedir que los conozcas, dijo Leticia finalmente, pero entiende una cosa, Rafael, lo que tuvimos quedó en el pasado. Ahora, el enfoque son ellos. Si realmente quieres ser parte de sus vidas, tendrás que demostrarlo con acciones, no solo con palabras. Rafael asintió, aceptando las condiciones. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Leticia, por su parte, ya no cargaba con el peso del pasado. La decisión que tomaba ahora no era sobre Rafael, sino sobre el bienestar de sus hijos. Mientras Rafael se levantaba para irse, Leticia volvió su atención a los gemelos que seguían jugando, ajenos a la profundidad de la conversación que acababa de ocurrir.
sonreír. Sabía que el futuro sería desafiante, pero también sabía que era lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que viniera. Rafael salió del restaurante y Leticia se quedó allí observando a sus hijos con una sonrisa tranquila. El pasado finalmente había quedado atrás y el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Había superado todo lo que la vida le había arrojado y ahora estaba lista para seguir adelante con o sin Rafael, pero siempre al lado de los dos amores de su vida, sus hijos.